Hola, en ocasiones anteriores hemos trabajado ya sobre la creación de preguntas. Específicamente hemos asignado preguntas a un banco de preguntas, preguntas de distintos tipos. Lo que vamos a hacer en este tutorial es configurar, crear un cuestionario y configurar un cuestionario de Moodle. Entonces, para ello, recuerden que siempre activamos edición, y en la parte inferior buscamos de la sección en la que queramos incluir ese cuestionario. Vamos a añadir una actividad o un recurso. Vamos a elegir la opción de cuestionario. Recuerden leer este texto de ayuda que generalmente aparece aquí. Vamos a poner agregar. Y al igual que con otras actividades de Moodle, lo que tenemos ahora es una serie de secciones que requieren configuración de acuerdo al comportamiento que queremos que tenga este cuestionario. Entonces vamos a ir visualizando cada una de estas opciones y poniendo atención en aquellas que requieren mayor atención, dependiendo siempre del propósito que tenga el docente para crear el cuestionario. Ok, tenemos entonces aquí en la sección general, básicamente lo que vamos a poner aquí es el nombre. Voy a poner simplemente cuestionario de prueba, y en esta sección podemos contextualizar el cuestionario, es decir, podemos especificar los temas, el propósito, etcétera. Y lo podemos hacer utilizando cualquiera de estas opciones de editor de Moodle. Bien, entonces ustedes pueden desarrollar esta contextualización, y si quieren que esta descripción aparezca en la página del curso, hacemos clic acá. Generalmente, si queremos simplificar la información, lo dejamos solamente de este modo, para que aparezca solamente el nombre de la actividad. Ok, bien, continuamos con la siguiente sección, en la que podemos habilitar las fechas de apertura y de cierre del cuestionario. También podemos habilitar el límite de tiempo que le vamos a dar a este cuestionario, y podemos configurar si cuando el tiempo se ha terminado, en caso de habilitar el tiempo, podemos habilitar aquí en qué momento se realiza el envío del cuestionario, ¿sí? Aquí podemos habilitar los días de gracia si aquí previamente hemos elegido que este cuestionario va a tener un periodo de gracia para su envío, ¿ok? Luego, en la sección de calificación, al igual que en otras secciones, vamos a asignar esta actividad a una categoría específica de calificaciones, en este caso, por ejemplo, la unidad 1. Y podríamos aquí, Moodle nos da la posibilidad de especificar una calificación mínima para aprobar este cuestionario. Por ejemplo, podría ser 7 puntos, etc. La opción siguiente es cuántos intentos podemos permitir que el estudiante haga para completar el cuestionario. Entonces aquí podemos especificar inicialmente sin límite, o podemos, dependiendo de la intención de para qué se utiliza, si es un cuestionario que tiene un propósito de evaluación formativo, podría ser que tenemos 2 o 3 intentos, o que simplemente lo dejamos sin límite. Pero si es un cuestionario, es una evaluación sumativa, de pronto nos conviene fijarlo como única opción, opción 1. Cuando el estudiante ingresa al cuestionario, le va a especificar, le va a anunciar cuántos intentos tiene para desarrollar esta actividad. Luego, en el método de calificación, podemos escoger una de estas 4 opciones. Dependiendo del propósito que tenga, puede ser la calificación más alta, puede realizar un promedio de calificaciones si ha habido varios intentos. De igual modo, puede fijar la calificación final como la del primer intento o la del último intento. ¿Ok? Entonces ustedes pueden definir aquí cuál es el mejor criterio para su cuestionario. En el esquema definimos cuántas preguntas aparecen en cada sección. Si queremos que todas las actividades aparezcan en una sola, simplemente ponemos nunca todas las preguntas en una página. Y si no, aquí podemos jugar con el número de preguntas que queremos que aparezca en cada página de Moodle. ¿Ok? Listo. En el comportamiento de las preguntas podemos de una vez especificar que se sorteen, que se ordenen al azar las respuestas,
y que la retroalimentación, esta opción es muy importante, cuando queremos que la retroalimentación se dé. Si lo ponemos como diferida, vamos a poder configurar de manera tal que el cuestionario o que el estudiante conozca las respuestas correctas una vez cerrado, por ejemplo, el cuestionario. Pero aquí tenemos una serie de opciones adicionales. Por ejemplo, la retroalimentación puede ser también inmediata o puede ser interactiva con varios intentos, de tal modo que el estudiante puede conocer qué opciones estaban correctas, cuáles son las incorrectas y de acuerdo a eso intentar responder. Una vez más, el criterio del profesor es el que define cuál es la mejor opción a configurar acá. En la revisión de opciones, fíjense que si aquí, en la sección del comportamiento de las preguntas, la retroalimentación es diferida, en la opción de revisiones, por ejemplo, durante el intento se deshabilitan todas estas de acá. Y solo nos queda qué pasa después de cada intento. Puede ser una buena idea, por ejemplo, que la respuesta correcta no aparezca sino hasta cuando el cuestionario se haya cerrado. ¿Sí? Si queremos jugar con, por ejemplo, una opción en la que el comportamiento de las preguntas sea interactiva con varios intentos, al hacer clic en una pregunta y al hacer su primer intento, podemos jugar con estas opciones de revisión. Podemos desmarcar la respuesta correcta de tal manera que el estudiante va a conocer cuáles fueron, qué opciones estaban correctas y qué opciones no. Pero no le vamos a decir cuál era la respuesta correcta, ¿sí? Para que el estudiante pueda reflexionar y volver a intentar ahí mismo sobre la misma pregunta. Luego, en la apariencia, podemos especificar que el cuestionario aparezca con una imagen pequeña del usuario y aquí el número de decimales. Aquí tenemos más opciones. Si queremos especificar, por ejemplo, qué pasa con las calificaciones de las preguntas, si queremos que tenga el mismo número de decimales que las calificaciones, o podemos especificar un número distinto de decimales. Estas opciones son un poco más complejas, pero podemos, dependiendo de la intención del propósito del cuestionario, se pueden configurar adicionalmente, ¿sí? Les recomiendo leer los menús de ayuda para configurar esta sección. De igual modo, la retroalimentación global, por ejemplo aquí para el 100%, para el límite de calificación del 100%, podemos emitir un tipo de comentario. Y aquí podemos especificar límites de calificación con comentarios específicos. Por ejemplo, si es del 70%, si es del 40%, si es del 10%, y podemos personalizar esos comentarios. Finalmente, los ajustes comunes del módulo ya los hemos trabajado anteriormente. Si queremos que este cuestionario sea visto por grupos separados, si previamente hemos configurado grupos para este curso, aquí podemos configurar las restricciones de acceso, de qué modo el estudiante o qué tipo de estudiante o en base a qué criterios se puede acceder a este cuestionario. Aquí, como ustedes pueden ver, puede ser por fecha, por calificación, o si el estudiante tenía que completar una actividad como prerequisito para realizar este cuestionario. Por ejemplo, podríamos poner como prerequisito que el estudiante realice un tutorial primero antes de realizar este cuestionario, etcétera, ¿sí? Y finalmente aquí especificamos cuándo se considera completada esta actividad. Por ejemplo, puede ser una buena idea especificar que cuando el estudiante reciba una calificación, al final, entonces se considera completada. Y esto es cuando, por ejemplo, el cuestionario tiene preguntas que se califican automáticamente. Puede ser una muy buena opción. Bien, una vez que se ha configurado todas estas opciones, hemos terminado ya de crear nuestro cuestionario. Si hacemos clic en guardar cambios y mostrar, nos va a llevar directamente a
ventana en la cual podemos ya editar nuestro cuestionario, es decir, añadir las preguntas, ¿sí? Si nos vamos al curso, a la página del curso, lo que vamos a ver es que el cuestionario ya se ha añadido, pero si hacemos clic, vamos a regresar a la misma ventana porque no se han añadido aún preguntas. Por lo tanto, para incluir las preguntas vamos a editar cuestionario. Aquí podemos especificar una calificación exacta para todo el cuestionario, independientemente del número de preguntas. Todo se va a ponderar sobre la calificación que esto tenga acá. Por ejemplo, podemos poner 20 preguntas, pero que el cuestionario globalmente tenga máximo 5 puntos, 6 puntos o 4 puntos. ¿Ok? Aquí podemos especificar que todas las preguntas se reordenen al azar. Tendremos que considerar la conveniencia o no de hacer uso de esta opción. Para agregar las preguntas vamos a hacer clic en agregar y tenemos tres opciones. Aquí podemos agregar una nueva pregunta. Por ejemplo, podemos añadir una pregunta de tipo descripción para poner una especie de portada o de título al cuestionario. Generalmente, esta pregunta se va a guardar en alguna de las categorías del banco de preguntas. Por ejemplo, podríamos ponerla dentro de la unidad 1. Ponemos el nombre, aquí podríamos poner, por ejemplo, Q0. Y aquí vamos a poner el título, ¿ok? Por ejemplo, podemos poner algo así como examen final. Y toda la descripción que creamos necesario poner antes de iniciar el examen, ¿ok? Puede ser con videos, con imágenes, con todas las opciones que nos permite el editor de texto o el editor de Moodle, ¿ok? Entonces, podemos poner instrucciones, recomendaciones adicionales. Y una vez que está completada la pregunta, ponemos guardar. Y fíjense que ya aparece esta como una primera pregunta al cuestionario. Luego, para agregar otra pregunta, tenemos dos opciones. Podemos elegir preguntas específicas del banco de preguntas, ¿sí? Vamos a poner, por ejemplo, aquí. Vamos a seleccionar la categoría. Por ejemplo, si yo escojo la categoría esta de aquí, yo puedo marcar directamente las preguntas y añadir las preguntas seleccionadas al cuestionario, ¿ok? Y automáticamente aparecerán acá. O puedo, si quiero generar siempre preguntas aleatoriamente, elegir esta opción. Pero vamos a ver la diferencia del comportamiento. Si yo elijo aquí del banco de preguntas, por ejemplo, esta pregunta de esta categoría, observen que el momento que se genera el puntaje, aquí esta es de opción múltiple, voy a elegir otra del banco de preguntas, solo para que ustedes vean el comportamiento. Por ejemplo, voy a elegir esta de arrastrar y soltar en gráfico, ¿sí? Y si yo hago clic acá, elijo la pregunta, la añado al cuestionario. Si ustedes ven, automáticamente me pone el valor que tiene dentro la pregunta. Son 6 ítems, entonces se va a calificar sobre 6 puntos. Pero en cambio, si yo las escojo como preguntas aleatorias, y vamos a suponer que yo cojo toda la unidad 1, L1, es decir, incluyo también todas las subcategorías que están ahí, y solicito que me marquen 5 preguntas aleatorias de toda esta categoría, es decir, se van a seleccionar 5 preguntas aleatoriamente de todo este equipo de conjunto de categorías de preguntas. Hacemos clic en agregar pregunta aleatoria. Fíjense que se añadieron 5 preguntas, pero varias de ellas, en este caso, bueno, tienen una sola respuesta. Aquí tenemos 3 respuestas, y aunque tiene 3 respuestas, aquí se marca sobre 1. Entonces, cuando añadamos preguntas aleatorias, hay que tener cuidado de modificar aquí el puntaje para que se refleje cuántos espacios o cuántas preguntas se responden aquí. ¿Ok? Eso es lo que hay que tener cuidado básicamente cuando se añaden preguntas aleatorias. Y este es el modo en que se crean el contenido de un cuestionario. Eso es todo. Hasta pronto.